Dios le bendiga, Sí, amados hermanos, en esta, mañana aquí en Perú, tarde allá en Italia. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a continuar nuestro estudio en torno a la doctrina de la iglesia. Amén. Pablo dice que procuremos siempre persistir, ¿no? Que persistamos en lo que hemos aprendido. Y amén. cuando Pablo habla acerca de eso, está hablando de la doctrina, de los principios. Lógicamente que los principios nuestros tienen que estar siempre comprobados con la escritura. A veces nuestros principios pueden ser errados, pueden ser equivocados, pueden ser malinterpretaciones, ¿verdad?, de hombres. Y es ahí eh, donde la Biblia nos abre el entendimiento. La doctrina cristiana no es la doctrina de ningún pastor, de ningún sacerdote, es la doctrina de Cristo que está marcada en la Biblia. O sea, la Biblia tiene la razón. Punto. O sea, la Biblia, que es palabra inspirada, tiene la razón, no es el hombre. Así que si tenemos ideas, creencias dadas por los hombres, hay que mirarla a la luz de la palabra si están correctas o no. Por eso es muy importante la doctrina. Amén. Entonces, estamos estudiando la doctrina de Jesús, la doctrina de Cristo, y habíamos visto en la última clase la concepción de Jesús. Amén. Las generaciones que nos marcan a nosotros que Jesús tuvo en la carne antepasados, ¿no? Una genealogía que lo marca bien los evangelios y que lo podemos comprobar en los libros del Antiguo Testamento. El nacimiento de Jesús también lo hemos visto y cómo fue profetizado, sobre todo por Isaías, ese nacimiento virginal. Amén. Hoy vamos a continuar hablando sobre la concepción virginal de Jesús y algunos puntos más. Vamos a empezar leyendo un pasaje de la Escritura. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. A su nombre sea la gloria. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 27. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lucas, capítulo 1. Amén. Vamos a leer. Entonces, estos dos versículos, 26 y 27. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar y que Dios en esta hora pues siga añadiendo en nosotros conocimiento, sabiduría, entendimiento, pero sobre todas las cosas convicción de que esta palabra es palabra de Dios, palabra que cambia, palabra que transforma. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de poder compartir tu palabra, Dios mío. Porque donde estemos, Señor, a donde tú nos lleves, Padre, queremos seguir compartiendo tu palabra, Dios mío. Porque tu obra no cesa, Señor. Porque la labor es ardua, Padre de la gloria. Y en esta hora, Dios mío, desde este lugar, Señor, desde este país, Padre, donde te ha placido, Señor, darme la vida, Dios mío, quiero transmitir tu palabra a todos mis hermanos, pero que no sea yo, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu. Usa mis labios, dame la palabra, que esa palabra quede grabada en las tablas de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estamos hablando
sobre la doctrina de Jesús. El primer punto, si se recuerda, la humanidad, ¿verdad? De Cristo. Una doctrina que el día de hoy es aceptada totalmente en todas las esferas cristianas, salvo algún sector de los testigos contra Jehová, ¿no? Porque algunos tienen una creencia antigua de los testigos de Jehová, que Cristo no había venido en forma humana y que no resucitó en forma humana, pero un gran sector de los testigos contra Jehová creen que Cristo sí vino en forma humana. Hoy por hoy, la doctrina de la humanidad de Cristo, pues es aceptada, pero cuando se escribe la Escritura, cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento, y cuando la iglesia está naciendo, recuerde que Lucas escribe en el nacimiento prácticamente de la iglesia cristiana, en los primeros años, ¿verdad? En las primeras décadas del cristianismo, la idea de Dios hecho carne fue algo resistido, no solamente en el judaísmo, sino también en las filosofías griegas, donde el evangelio pues va a florecer. Y muchas de esas personas llenas de conocimiento filosófico van a distorsionar en su pensamiento, en su razonamiento, ¿no? Porque al griego le gustaba mucho razonar, que Cristo no pudo haber venido como hombre. Entonces, la doctrina de Cristo, la unidad de Cristo es algo esencial para la iglesia. Creyente que no eh, tiene claro, que no reconoce y que no acepta que Cristo vino en forma humana, la Biblia dice que no es de Dios. O sea, no podemos ser cristianos y pensar y predicar y creer que Cristo no vino en su forma humana. Amén, gloria al nombre del Señor. Eso lo dice Juan tajantemente. Bien, hemos tomado este versículo que nos habla de cómo fue la concepción virginal, ¿no? Lucas añade algo a lo que estamos nosotros estudiando, y es que nos dice que él también usa la palabra virgen. Amén. Una virgen. Amén. Gloria al nombre del Señor. Desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Amén. Cuando se habla de la casa de David, es decir, era descendiente, ¿no? Del rey David. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Descendiente del rey David. Así que Lucas es muy cuidadoso. Recuerde que el Evangelio de Lucas se escribe, Lucas escribe a un hombre que está en eminencia, ¿no? Y Lucas es muy cuidadoso. Lucas, de los cuatro evangelios, Lucas es el evangelio, digamos, mucho más investigado, ¿no? Mucho más analizado, mucho más cuidadoso, Lucas, en dar detalles que otros no dan. Y no solamente en este aspecto, sino en todo, en las fechas, en quién estaba gobernando en Roma en aquel momento, cómo estaba distribuida, ¿verdad? Judea, las tetrarquías que habían. Todo eso Lucas, como un historiador, lo documenta, ¿no? Por eso que el Evangelio de Lucas tiene como un plus mayor sobre los demás, gloria al nombre de Jesús, al ser un evangelio mucho más profundo, mucho más estudiado, ¿no? Investigado, como él le dice a Teófilo. Gloria al nombre del Señor. Así que muy importante eso, ¿no? María estaba desposada antes de dar a luz a Cristo, a Jesús. Amén. Ya hemos hablado del desposorio, ¿no? El desposorio era el compromiso, lo que hoy se llama el noviazgo, ¿no? El noviazgo cristiano. El noviazgo de compromiso ya al matrimonio.
gloria al nombre del Señor, que duraba un año, aproximadamente un año de esposorio, tenían los novios. Entonces, antes de juntarse con José, sucede todo esto, ¿no? Gloria al Señor. ¿Cuál fue la reacción de José cuando se enteró que María estaba embarazada? Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Cristo vive. Gloria al nombre de Cristo. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos a leer Mateo 1, 18 y 19. A su nombre, gloria. Mateo capítulo 1. Cristo vive. Amén. 1, 18, ya el 19. Ya empezamos nosotros con el calor aquí, Dios mío. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, también Mateo enfatiza por el Espíritu Santo ese desposorio. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amén. Entonces, la reacción de José, como vemos aquí en la diapositiva, es una reacción totalmente lógica, totalmente normal. O sea, no podemos culpar a José por su reacción, por querer dejarla. Antes vemos que José era un hombre noble, un hombre justo, porque otro, con ese machismo, ¿no? Que imperan que imperaba y que impera en mucha gente, pero más en aquel tiempo, hubiese actuado, eh, ¿verdad? Con ira, con venganza, ¿no? Eh, en ese machismo, hubiese ido ante las autoridades y María hubiese muerto apedreada. Pero vemos que José era un hombre, como dice la Biblia, justo, un hombre temeroso. Gloria al nombre del Señor. Un hombre temeroso. Por eso es que Dios no se equivocó. A escoger mucho hablamos de María, cuando Dios escoge a María y los atributos que tenía María, que no lo vamos nosotros a negar, de hecho, ¿no? María, la sierva del Señor, como ella misma se llama. Pero también Dios mira a José. Y yo creo, hermano, que Dios es quien une ese matrimonio, une a María con José, que le llevaba muchos años. Déjeme decirle que José era mucho mayor que María. eh, eh, y Dios une ese matrimonio con ese propósito también de que el Hijo de Dios encarnado pudiera ser formado en un hogar temeroso, en un hogar ejemplar. Así que cuando hablemos del nacimiento de Jesús, no obviemos la figura de José. Amén. José, gloria al nombre del Señor, pudo, de acuerdo a la ley, mandar a apedrear a María, pero él era un hombre justo y amaba a María, gloria al nombre del Señor. Entonces dijo, bueno, porque tampoco podía, ¿verdad? Él no se sentía, obviamente se sintió traicionado, dolido, pero no actuó bajo el dolor, bajo la traición. Hermano, eso es una gran enseñanza. Eh, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. Nunca. Hay momentos muy, muy duros, hermano. Hay momentos que son como golpes de espada, ¿no? Como espadas que atraviesan el corazón, eh, como le dijeron a María, ¿no? Le profetizaron. Una traición, un dolor tan grande que podamos nosotros recibir, que no estamos libres de eso. Mas, sin embargo, nunca actuemos movidos por la venganza, movidos por el dolor, porque son malos consejeros.
son malos consejeros. En lugar de nosotros lograr, digamos, un beneficio, lo que vamos a hacer es dañarnos más. Así que lo que debemos de hacer es siempre mirar el ejemplo de José. José se sintió traicionado, sí, lo normal, amén. Mas, sin embargo, José siendo por ser justo, y aquí la palabra justo quiere decir temeroso. Cuando hay temor de Dios, hay dominio propio, hay fruto del Espíritu Santo, hay paciencia, hay tranquilidad, no nos libra del dolor, no nos libra de la traición, pero nos ayuda a saber reaccionar. José no reaccionó con ira, José en su dolor quiso dejarla vivir, pero se sintió también traicionado y quiso separarse de María, porque eran novios, no eran esposos. Entonces la quiso dejar libre y él continuar su vida. Pero Dios como justo que es, ¿verdad? Le va a hablar, gloria al nombre del Señor, le va a hablar, gloria al nombre de Jesús, y José va a entender. ¿Por qué? Porque era temeroso, temeroso de Dios, a su nombre gloria. Amén. Dice el versículo 20, allí, y pensando él en esto, es decir, en dejarla, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Gloria al Señor. Así que José, temeroso de Dios, escucha la voz de Dios y decide, gloria al nombre de Jesús, pues tomar a María por mujer. Dios es bueno. Entonces vamos a seguir hablando de la concepción de Jesús. Vamos a hablar de esta concepción espiritual. Amén. Porque la concepción de Cristo es una concepción espiritual, no física, no humana. Ahí no interviene varón. Amén. Recuerda que estamos estudiando la doctrina. Quizás usted diga estas cosas, bueno, ya me las sé, sí, pero hay personas que están empezando y gloria al nombre del Señor, pues por ellos también, ¿verdad? Es que estamos nosotros dando esta enseñanza para que la tengamos claro. Dios bendiga a nuestra hermana Eridania, a nuestra hermana Rociel también que se sumen. Vamos entonces a hablar de la Amén, amén. concepción espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Lucas, también el capítulo 1, pero ahora el versículo 31 al 35. Sea Cristo glorificado. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, del 31 al 35. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a hablar de María y el ángel Gabriel. ¿Cómo fue la concepción de Jesús según estos versículos? Dice, en el versículo 30, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Amén. Aquí, por mucho que se menosprecien los evangelios de parte de los judíos, es claro que María, siendo muchacha, como ellos dicen que la palabra no es virgen, sino muchacha, pero aquí María, la muchacha, la doncella, amén, expresa claramente su condición.
no conozco varón, es decir, no he tenido relaciones, no he tenido intimidad con nadie. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo voy a concebir? ¿Cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo voy a tener un hijo? Gloria al Señor. Imagínense, hermano, ese momento, ¿no? De ponernos en la situación de María. ¿Cómo será esto? Gloria al nombre del Señor. Y respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí vemos esa concepción espiritual. Jesús no es hijo eh, de José, ¿verdad? José no intervino. Gloria al nombre del Señor. Dice el ángel Gabriel, porque María le hace una pregunta y el ángel responde, porque Dios siempre responde a nuestras preguntas, que el poder del Altísimo. Y esto es una cuestión de fe. Si nosotros como cristianos creemos en el poder de Dios, debemos creer lo que la Biblia dice, que para Dios no hay nada que sea imposible. Para Dios no hay nada imposible. Esto lo pueden refutar los historiadores, lo pueden refutar los ateos, lo pueden refutar personas que no conocen a Dios y hay que saber entenderlo. Los creyentes debemos saber entender a aquellas personas que les causa extrañeza esto, como José, ¿verdad? ¿Podemos culpar a José de su reacción? No. ¿Podemos culpar a que la gente hoy le cueste entender esto? No. Pero esto es para nosotros. Esto es para los que creen en Dios. Por eso que la fe es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fe basada en lo que Dios dice siempre en su palabra. ¿Habrá algo imposible para mí? Es como le dijo a Jeremías, Jeremías, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Amén. Y Cristo mismo dijo que para Dios todo es posible. Así que el poder de Dios, como dice Gabriel, tan grande, ¿verdad? El poder de Dios vendrá sobre ti, el que creó al hombre, ¿verdad? De la nada, de un puñado de tierra, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces allí vemos la concepción espiritual. El Espíritu Santo cubrió a María e insertó dentro del vientre de María. Bendito el nombre del Señor. Amén. La esencia de la vida y ese óvulo de María es fecundado. Gloria al nombre del Señor. Y por eso Gabriel dice, por tanto, por esto también, porque esto es un nacimiento espiritual, será llamado Hijo de Dios, el primogénito de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Así que el nacimiento espiritual, ¿cómo fue la concepción de Jesús? Fue una concepción espiritual, sobrenatural, por el poder exclusivo de Dios. Gloria al nombre de Jesús, que para nosotros no es ninguna sorpresa, porque si creemos que Dios puede levantar a un muerto y que Dios puede hacer milagros sobrenaturales, pues esto no nos debe de sorprender. Al contrario, uno alaba y adora a Dios. Gloria al nombre del Señor por su maravilloso poder y sus obras. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué se le apareció un ángel a María?
El versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Recuerda que Gabriel es el ángel mensajero, es el mismo que le habló a Daniel, es el mismo que le habló a Elizabeth, que se le apareció a Zacarías, es el mismo que le habló a José en sueños. El ángel Gabriel es el ángel mensajero. ¿Por qué razón se le apareció a María? Porque tenía que darle el mensaje, ¿no? Tenía que darle las buenas nuevas a María, gloria al nombre del Señor, aleluya. Amén. ¿Cuál fue la reacción de María delante del ángel? Versículo 34. Pues de sorpresa, ¿verdad? María se sorprende, dice, ¿cómo va a pasar esto? Gloria al Señor. El ángel le va a revelar a María cómo serán los sucesos. Como ya vimos, Dios lo cubrirá con su presencia, ¿verdad? Y su sombra. Gloria al nombre del Señor. Y es una concepción espiritual. ¿Cómo se comportó María ante la voluntad de Dios? Muy importante esto. María no fue escogida al azar. Versículo 37 y 38 dice la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Gloria al nombre del Señor. El ángel le cuenta, ¿verdad? Sobre Elizabeth, la parienta de María, que también en su vejez había concebido, gloria al Señor, aquella que era estéril. Y le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María, que era una mujer creyente, amén, no refuta, no se cuestiona, sino que inmediatamente dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nótese la diferencia con Zacarías, que era sacerdote. Zacarías en un momento dudó, ¿verdad? Del mensaje de Gabriel. Y por eso, ¿qué pasó con Zacarías? ¿Quién me lo dice? ¿Qué sucedió con Zacarías cuando le costó creer al mensaje de Se, Gabriel? se Se quedó quedó mudo. mudo. Se quedó mudo. De aquí estarás mudo hasta que nazca, ¿no? Hasta que el niño nazca. Así que, hermano, mire, sacerdote, María era una mujer del pueblo, mucho menor que el sacerdote, mas sin embargo la fe de María era superior, la fe de María era mayor, porque no se trata de los años, no se trata del cargo, no se trata, amado hermano, aleluya, de la posición, se trata, amado hermano, del amor, del temor a Dios, porque para tener fe hay que amar a Dios, para que la fe sea algo natural, algo que esté en nosotros, hay que amar a Dios, el que ama a Dios ama su palabra, y su palabra nos da fe. María tuvo fe, María no se cuestionó, y María se humilla y le dice, he aquí, ¿verdad? La sierva del Señor. Es la palabra sierva, que no es como la que se usa hoy, tristemente, porque hoy muchas se llaman siervas y de siervas, perdónenme, no tienen nada, porque son orgullosas, porque son altivas, soberbias, y muchas en lugar de hacer la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad. Y usted las ve en las redes sociales peleando, y usted ve en las redes sociales, en YouTube y todo eso, armando problemas y debates innecesarios sobre la palabra de Dios, defendiendo sus propios criterios y no lo que la Biblia dice. Pero la palabra sierva, cuando María dice aquí la sierva del Señor, esa palabra claramente, ¿verdad? Del original, claro, es esclava. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme Dios quiera hacer conmigo. Ella no dijo, voy a pensarlo, voy a orar, voy a pedir confirmación. No, ella se humilla y dice, hágase conmigo conforme Dios quiera.
Gloria al nombre del Señor. ¿Qué ejemplo de humildad, de humillación encontramos en María? Gloria al nombre de Cristo. Amén. Aleluya. En Mateo 1, del 18 al 20, como ya vimos, José y el ángel Gabriel, ahí faltó la palabra ángel. Amén. Y el ángel Gabriel le reveló a José quién era el responsable del embarazo de María. Pues sí, le habla de que el nacimiento, ¿verdad? Era por obra del Espíritu Santo. Amén. Otro pasaje que nos recalca la Trinidad. Amén. Dice, quiero leer ese último versículo 20 porque es muy interesante en torno a esto. Dice, gloria a Dios. Y pensando él en esto, parece que no podía dormir el hombre, pero al final se duerme, ¿no? Pensando en eso. He aquí un ángel del Señor le aparece en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Gabriel le dice a María que Dios hará sombra y por el poder de Dios nacerá Jesús y que por eso se le llamará Hijo de Dios. El ángel que se le aparece en sueños a José le dice que Jesús será engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, o es el Espíritu Santo o es Dios. Entonces, la respuesta claramente es la afirmación de la doctrina de la Trinidad, que Dios es trino. Dios es trino. Amén. Entonces, esto puede causar confusión para los unitarios, para los testigos contra Jehová, les puede ser mucho problema, ¿verdad? Saber explicar esto, pero para los que conocemos la doctrina bendita de la Trinidad, no tenemos problema, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y no hay contradicción allí. Gloria al nombre del Señor. Recuerde que usted puede preguntar, ¿eh? No se quede calladito. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver que también, ya vimos que la concepción fue humana por parte de María, ¿verdad? Porque Jesús nace de María, Jesús nace de un ser humano, nace de una mujer, y una mujer es un ser humano. Pero también vimos que la concepción es espiritual, a la vez que es humana porque nace de María, es una concepción espiritual porque nace de Dios, ¿verdad? Sin intervención humana. Pero también la concepción es inmaculada. Amén. Y yo quiero preguntar, ¿alguien sabe eh, el concepto de la palabra inmaculado o inmaculada? Si usted la sabe, la puede decir para beneficio de los oyentes también, ¿eh? Sin mancha. Amén, sin, amén. sin, sin, sin mancha, lo que podemos ser más claro, ¿verdad? Sin pecado. Pecado. Amén. Sin pecado. Amén, Es amén. decir, un nacimiento sin pecado. Recuerda que estamos hablando de la concepción de Jesús, no de María, porque, ¿no? María, como todos los mortales, eh, nacimos en pecado. David decía, en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos en pecado. María también. Y Pablo y Pedro, todos nacimos en pecado. Por eso que María va a llamar a Dios, le va a decir, mi alma, ¿verdad? Se regocija en Dios, mi Salvador. Porque solamente los pecadores necesitamos Salvador. Cuando se habla de la concepción inmaculada, se está hablando del nacimiento de Jesús. Es decir, que Jesús nace sin pecado. Cuando hablamos que Jesús nace sin pecado, no estamos refiriéndonos que el pecado es las relaciones sexuales, como enseñan por allá. No, no, porque honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice el Señor. Amén.
Jesús nace sin pecado porque no le es transmitido a él la herencia del pecado por parte del hombre. Esto científicamente se ha analizado y muchos estudiosos cristianos eh, han llegado a la conclusión de que a través de la sangre puede ser el medio de la transmisión, ¿verdad? Aún del germen del pecado mismo. Es una teoría, no es algo, ¿verdad?, que podemos decir científicamente está probado. Una pregunta con respecto, pastor. Los niños, de Jesús mismo lo dijo, ¿no? Que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo, naciendo en esa condición, un niño que muere niño, entonces va al cielo, ¿no? O sea, ¿qué se puede entender ahí? Que la transmisión del pecado de Adán podría ser solamente la naturaleza pecaminosa y que el propio hombre va adquiriendo sus pecados. ¿Puede ser así? Claro, adquirimos la naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. Lo que sucede es que la naturaleza pecaminosa o el pecado, vamos a ponerlo en algo médico para entenderlo, es como aquellos virus que el doctor dice, no, están dormidos. Tú tienes esto, pero no se manifiestan porque están dormidos, ¿no? ¿Ha escuchado usted esa frase, no? Tienes el virus, pero está dormido. Tienes el COVID, pero eres Claro. paciente cero, ¿no? No sientes los síntomas, pero lo tienes. Pero en el momento que eso se activa, el momento que eso despierta, para así entenderlo, ya entonces comenzamos a ver los efectos. Eso pasa con el pecado. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Amén. Pero, ¿qué es lo que despierta el pecado en nosotros? Que lo tenemos dentro, pero que de niño está dormido, porque un niño de meses, ¿cómo peca? No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando adquirimos la conciencia, el pecado se despierta en nosotros y empezamos a pecar. Empezamos a ser culpables de nuestros propios pecados. Amén. No de los pecados de mis antepasados, de mis propios pecados. ¿Y qué me impulsa a pecar? Mi naturaleza pecaminosa adquirida. Amén. Por la raza humana, por la descendencia de los hombres. O como dice Pablo, ¿verdad? Que el pecado entró a los hombres, al mundo, ¿verdad? Por causa de un solo hombre. Asimismo también la muerte, por cuanto todos pecaron. Amén. No sé si estamos claros en eso. Amén, amén, está claro. O sea, la herencia es que uno recibe el cuerpo pecaminoso, nada más, ¿no? La Y a cada uno naturaleza, desarrolla sí, la la naturaleza naturaleza, pecaminosa. la naturaleza, amén. La naturaleza pecaminosa y Y que cada cuando, uno desarrolla sus pecados. claro, cuando la conciencia se despierta, ¿no? Y eso es eh, algo que le sucede a todo mundo, porque esa es la naturaleza pecaminosa que no la podemos evitar. El hombre no puede luchar contra su naturaleza pecaminosa solo. Por eso que Dios le dice a Jeremías, ¿podrá el leopardo podrá borrar sus manchas por sí solo? ¿El leopardo podrá quitarse las manchas que tiene? ¿Podrá el etíope, el africano, mudar su piel, cambiar el color de su piel? Y hace otra pregunta. Asimismo, ¿podrá el hombre hacer lo bueno estando lleno de maldad? A las tres preguntas la respuesta es no. O sea, no puede decir nadie, no, yo no peco, yo no soy pecador.
No, no, todos somos pecadores porque hemos recibido la naturaleza pecaminosa que nos impulsa, que nos empuja a realizar pecados a conciencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, volviendo entonces al nacimiento inmaculado de Jesús, el único que nace sin pecado. ¿Con qué propósito nos presenta la Biblia la narración del nacimiento de Jesús? Vamos a leerlo en Mateo 1:1. ¿Cuál es el propósito? Aleluya. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Entonces, mire cómo empieza Mateo. Mateo va directo al punto y presenta la genealogía. O sea, no hay una introducción de Mateo, ¿no? Sino que él empieza dando la genealogía. Recuerde que Mateo es un evangelio escrito para judíos, ¿no? Y entonces lo que quiere Mateo es que los judíos comprendan de dónde desciende Cristo en la carne, ¿no? Entonces vamos a ver los propósitos por el cual la Biblia nos presenta la narración del nacimiento de Jesús. Número 1, para comprobar que Jesús es el Cristo. Alguien que lea 2 de Samuel del capítulo 7, versículo 12 al 16, por favor. Bendito y alabado Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Amén. Amén, mi hermano. Dice así la palabra santa del Señor. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará la casa de mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, yo le seré al padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Esa es la promesa que Dios le da al rey David. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor le promete que su descendencia sería estable eternamente. Es decir, que su linaje no se iba a perder. El linaje de David, ¿verdad? Los reyes que venían de parte de David. Si uno mira, Saúl fue desechado y su descendencia fue cortada. Mas Dios le dice a David que no cortará su descendencia, aun cuando su hijo, en este caso Salomón, porque aquí habla de Salomón, amén, hiciere mal, él sería castigado, pero la misericordia de Dios no se apartaría de la descendencia de David. Comenzamos nosotros a mirar cómo en el reino de Judá, todos, absolutamente todos los reyes, son descendientes de David, cosa que no pasa en el reino del norte, donde por mucho tiempo fueron cambiando las dinastías, es decir, no hubo una secuencia. Se rebelaba un general y mataba al rey y empezaba una nueva dinastía que no tenía nada que ver con el rey anterior. Luego venía otro de otra descendencia y así era, ¿verdad? Un caos. Pero sin embargo, en Judá, la descendencia de David se mantuvo. Y es por eso que Cristo tenía que ser llamado hijo de David. Y María, que era descendiente de David, y aún también José, pero vamos a hablar de María, ¿verdad? Hace que Jesús, pues en la carne, sea descendiente del rey David, por tanto, también sea llamado el Cristo.
aunque eso también lo vamos a ver más adelante. Aquí se nos habla el punto 2, aunque hemos leído Samuel, ¿verdad? Para comprobar que Jesús es descendiente de David. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús es descendiente del rey David, entonces, en la parte humana, porque en la parte espiritual, ¿verdad? Jesús es antes que David. Por eso Jesús pregunta, ¿verdad? ¿Por qué David dice entonces, digo pues a mi Señor, digo pues su Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿no? Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, entonces, a mirar, vamos a ir al punto 3, gloria al nombre del Señor. Ya la Biblia nos habla también que en el libro de Isaías, ¿verdad? Acerca de que Cristo, Jesús era el Cristo, ¿no? El ungido. Y él mismo ratifica eso. No está aquí, pero quiero que leamos ese pasaje y lo comprobemos también en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Isaías. A su nombre, gloria. Vamos al libro de Isaías. Amén, Cristo vive. Isaías, libro del profeta, un libro hermoso también que esperemos un día podamos estudiarlo. Amén. El libro del profeta Isaías, capítulo 61. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Amén. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto es una profecía, ¿no? De la venida del Cristo. La palabra ungido, ¿verdad? Viene la palabra Cristo en griego, en hebreo Mesías, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Lo que se traduce como ungido. Esto Cristo lo va a ratificar en él de una forma maravillosa cuando él entra en la sinagoga de Nazaret. Y alguien, gloria al nombre del Señor, que lea Lucas 4, del versículo 16 al 21. Mi alma te alaba, Jesús. Lucas 4, versículo 16 al 21. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya, Amén. gloria al nombre del Señor. Entonces ve cómo Cristo cita a Isaías, como Jesús cita a Isaías para presentarse como el ungido, como el Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 20, mire, el versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Jesús estaba diciendo, yo soy aquel de quien habla el profeta Isaías. Yo soy el ungido, yo soy el Cristo. A su nombre, gloria. Amén. Bendito el nombre de Dios. Entonces vemos el propósito de ese nacimiento inmaculado. Porque si Jesús hubiese venido de hombre,
como un nacimiento normal. Él no podía ser el ungido que habla Isaías. Él no podía ser el Cristo, el Mesías, el Salvador, porque un pecador no puede salvar a otro pecador. Entonces, eso es lo que separa del Cristo verdadero, del Jesús de que estamos estudiando, de los falsos Cristos. Amén. Y de las falsas Cristos. Porque hoy también hay falsas Cristos. ¿Ah? Hoy hay Lisbeth, ¿verdad? Cristo, Lisbeth. Por ahí una mujer puertorriqueña es la Cristo Lisbeth, porque el esposo era Cristo y se murió. Y entonces para que siga el negocio, para que no se termine, ¿verdad? Pues ahora ella es el Cristo Lisbeth y le cantan. Y así en Corea apareció uno diciendo que era el nuevo Mesías. En Perú, tristemente, apareció uno que ya también se murió, si no se arrepintió, se lo llevó el diablo, diciendo que él era el Cristo a quien debíamos de seguir, un tal Ezequiel Ataupusi, y en muchos lugares. Pero todos ellos, todos los que aparecieron y aparecerán, eh, los diferencia de nuestro Señor Jesucristo, porque todos ellos nacieron de la forma, ¿verdad?, que nace todo mundo con la naturaleza pecaminosa. Jesús fue único. Si alguien proclama ser el Mesías, tiene que probar que nació de forma inmaculada, sin pecado, porque un pecador no puede salvar a otro pecador. Así que es muy lindo comprobar esto. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer así, de forma inmaculada, por obra del Espíritu Santo y no por hombre? Primero, para comprobar que Jesús era el Cristo, para comprobar que Jesús es descendiente de David, como se había leído, pero también para comprobar que Jesús es la simiente de Abraham, porque a Abraham le fue dado promesa. Y mire cómo, ¿verdad? Lo marca Mateo al principio en 1:1, descendiente de David, descendiente de Abraham, porque a ambos, a los dos, tanto a Abraham como a David, se le dio promesa y Dios cumple sus promesas. Bendito el Señor. Vamos a Génesis. Vamos a ver la promesa primero. Génesis 12. Vamos a pedir a alguien más que lo lea. Génesis 12 del 1 al 3. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, pastor. Amén, mi hermano. Tu palabra dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serás bendito en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esa última frase que Dios le da a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, está hablando de la promesa de Cristo. Porque de la descendencia de Abraham, ¿de dónde viene la salvación? De los judíos, dice la Biblia. Que la salvación proviene de los judíos, y eso es verdad. Pero no de la nación de los judíos, sino que el Salvador, nacería, vendría de esa promesa dada por Dios a Abraham. Amén. O sea, Israel no salva al mundo. Israel no es la simiente de Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra, sino que de Israel saldría, amén, la simiente de Abraham en el cual serían benditas todas las familias de la tierra, obviamente de los que creen en él, ¿no?
porque el que no cree en él sigue bajo condenación. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios le da una promesa a Abraham. Amén. Vamos al capítulo 22 de Génesis, versículo 18. Vamos a ver qué más dice la Biblia sobre esta promesa. 22:18. Dice la Escritura, otra vez, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Todo ese propósito de Dios, mira hermano, tan grande, no era solamente bendecir a Abraham por su fe, y no era solamente sepa su por él, en Cristo. Eso no lo entendieron los judíos, más lo entendió Abraham. Abraham lo entendió que Jesús dice, Abraham y se hizo. Abraham entendió el propósito y se hizo. Tenía ni 50 años, dice el padre Abraham, ahora sabemos qué demonio tiene. Gloria al nombre del Señor. Pero Cristo, siendo Dios, ¿verdad? Es mucho antes que Abraham. Y Jesús vio a Abraham entender el propósito de Dios. Qué lindo es entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Abraham se gozó. Por eso la Biblia dice que Abraham no buscaba una ciudad, ¿verdad? En esta tierra anduvo como extranjero y advenedizo en la propia tierra prometida, sin saber a dónde iba. Moraba en tiendas con Jacob, con Isaac y Jacob. Amén. Y no buscaba una tierra para sí porque tenía su mirada puesta en la ciudad celestial, ¿verdad? En la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que entendamos, hermano, y yo hago un paréntesis, porque a la vez que enseño, a veces como que me pongo a predicar, pero bueno, entendamos que los propósitos de Dios para nuestra vida son generalmente y mayormente espirituales. Espirituales, hermano. Si tú piensas que el propósito de Dios tiene que ver con casas, con carros, con trabajos, con esposos, con esposas, con cosas de aquí, tú te estás perdiendo verdaderamente de las cosas que Dios tiene verdaderamente para ti, porque el propósito de Dios siempre va a ser espiritual. Todo lo demás son añadiduras que el Señor da, pero no es el propósito principal. El propósito principal de Dios es que nosotros pasemos la eternidad con Él y Él nos está preparando en esta tierra, en este caminar, como preparó a Abraham, gloria al nombre del Señor, en todo su caminar en la tierra. Dios nos va preparando, cambiándonos, moldeándonos para que aprendamos a vivir de acuerdo, aleluya, a su voluntad, de acuerdo a lo que Él es. Y luego las cosas vienen por añadiduras, pero no pienses que el propósito de Dios para tu vida primeramente es lo terrenal, porque si no vas a desfallecer, porque si no te vas a desalentar cuando no veas la casa, cuando no veas el carro, cuando no veas al príncipe azul o a la princesa de los sueños, cuando no veas el dinero, cuando no veas resultados humanos, cuando no veas a tus hijos entrar a la universidad, te vas a desalentar, te vas a desanimar, no vas a querer buscar de Dios, porque piensas que los propósitos de Dios son terrenales para ti. Tengamos el corazón y la visión de Abraham. Abraham no buscó nada terrenal. Al contrario, se despojó de lo terrenal y entendía que lo que él estaba buscando era espiritual. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Entonces serían benditas en todas las naciones. ¿Y dónde se cumple eso? Gálatas 3:16. Sea Cristo glorificado. Gálatas 3:16. Vamos avanzando. Perdone que me estoy quedando sin voz. Gálatas 3:16, mis amados. Dice la palabra del Señor.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ve, Pablo nos está diciendo aquí que esa promesa de la simiente de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Así que ese nacimiento inmaculado de Cristo también, aleluya, cumple el propósito de comprobar que Jesús es la simiente prometida de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso que sin Cristo el hombre nada puede hacer. Sin Cristo el hombre está perdido. Sin Cristo el hombre está condenado. En Él somos bendecidos. En Él somos salvos. En Él tenemos vida eterna. En Él nosotros estamos prosperados. Bendito y alabado sea el Señor. ¿No te da gozo saber que somos bendecidos por la simiente de Abraham en Cristo Jesús? Porque hemos creído en Él y que Él vela por nuestras vidas y que lo que Él tiene para nosotros es lo perdurable, lo eterno, lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso poder estudiar la doctrina de Cristo. Amén. También, para comprobar que Jesús es la semilla, la simiente que nacería solamente de la mujer, no del hombre, de la mujer. Y eso lo dice Génesis 3:15, ¿verdad? No lo busque, pero usted ya lo sabe, Génesis 3:15, ¿verdad? Y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, entre ti, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le dirás en el calcañar y ella te dirá en la cabeza. La simiente de la mujer, no la simiente de los hombres ni del varón, sino la simiente de la mujer. Porque como Pablo dice que el pecado entró, aunque dice que entró por un hombre, pero también habla de que quien fue engañado no fue el hombre, sino que fue Eva. Eva fue engañada, ¿verdad? Por ende, la puerta del pecado se abrió por la mujer. Dios, en su amor y en su misericordia, para que no se le esté dando palo a la mujer como pasa hoy, pues Dios también realza la figura de la mujer, escogiendo que de una mujer, sin intervención del hombre, pudiera nacer el Salvador. Gálatas 4:4 dice, gloria al Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el momento planificado por Dios, el momento exacto, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, es decir, judío, para que redimiese a los que estaban bajo la ley en primer lugar, a fin que recibiésemos nosotros la adopción de hijos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que Pablo también lo ratifica, que Jesús no nace de un hombre, de una mujer, nace solo de una mujer bajo el poder de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Esta es la concepción inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre siempre la gloria. Amén. Vamos a terminar aquí para que la próxima lección, el próximo sábado, si Dios permite, estudiemos ahora la humanidad de Jesús. Vamos a hablar del cuerpo de Jesús, porque si Jesús fue humano, Jesús tenía un cuerpo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Eh, Vamos a hablar de los sufrimientos, vamos a hablar de cómo Jesús se cansaba, de cómo Jesús también tenía hambre. Todo lo que un ser humano pasa, lo pasó Jesús. Amén. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Déjeme terminar la grabación para pasar a las preguntas, si es que
las hay en torno a lo que se ha tocado.